a la palabra del Señor, permítame leerle el versículo o los versículos base. Si por favor puede buscar Primera de Samuel 17, 39 y 40. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Primera de Samuel 17, 39 y 40. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Y si se puede poner de pie, se lo voy a agradecer. Primera de Samuel 17, 39 y 40. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl: no puedo moverme con estas cosas porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares, o sea, ese equipo militar. Y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral, o sea, en su bolsa. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo. Padre Dios Todopoderoso, tu divino y majestuoso Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, confiando en que tú hablarás, confiando en que tú dirás, confiando, Señor, en que tú te manifestarás conforme a tu voluntad. Es nuestro deseo, Señor. Me dedico a ti, Padre amado, este humilde vaso de barro. Que nada de lo que yo pueda decir se base de mis conocimientos, sino que sea la revelación de tu Santo Espíritu sobre mí. Abre nuestros oídos espirituales. Quita toda distracción de nuestra mente para estar apercibidos de tu mensaje en esta mañana, Padre. Glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús, la iglesia gozosa dice, puede sentarse. Yo sé que la mayoría de las personas aquí saben la historia de David y el filisteo o Goliat. El mensaje de hoy es un poquito diferente a ellos. Pero antes de entrar en el asunto del mensaje, yo quiero poner en contexto de los hechos o de lo que sucedió durante ese tiempo. Sabemos que David fue escogido por Dios para tomar el lugar de Saúl. Esto lo vemos en el capítulo 16 específicamente. Y David fue escogido entre sus hermanos. David era el menor de sus hermanos. David cuidaba ovejas. Fíjate que tenemos que tener de perspectiva que David fue escogido por Dios para tomar el lugar de Saúl, pero David no usurpó el lugar de Saúl, sino que fue el mismo Dios que lo escogió. En realidad, el que perdió su lugar fue el mismo Saúl, por causa de su desobediencia, porque no siguió una instrucción. Lo cual nos enseña que cuando no seguimos una instrucción divina, podemos perder nuestro lugar de asignación. Cuando no seguimos una instrucción divina, el Señor se encargará de levantar a otros que sí esté dispuesto a seguir la dirección o la instrucción. Dios escoge a David, no lo escoge, fíjese, porque era el teólogo. Dios no escoge a David porque era el más grande y el más fuerte. Dios no escoge a David por el conocimiento de la ley. Dios escoge a David porque tenía un corazón alineado. Eso lo vemos en el capítulo 16. Cuando Samuel va a buscar al que iba a tomar la posición de Saúl, fíjese que David tenía
7 hermanos mayores. Él era el último. Y ninguno de ellos cualificó delante de la presencia del Señor. Nunca, ninguno de ellos tenía las calificaciones delante de Dios. Sin embargo, Dios escogió al menor, que tenía un corazón alineado con él. Ahí la palabra, el Señor le dice a Samuel, no es lo que tú ves afuera, es lo que yo veo dentro. Estoy parafraseando el versículo. Porque podemos pensar en que el que se ve bonito, el que habla bonito, ese es el que escoge Dios. No, el Señor mira corazones, mira intenciones del corazón, mira lo que hay en cada uno de nosotros para delegarnos una asignación especial. Y esto lo he dicho anteriormente, podemos sabernos Génesis, Apocalipsis, los mapas y la casa editora de la Biblia, pero si no tenemos un corazón alineado con el Señor, no seremos escogidos. El Señor busca gente humilde, hombres y mujeres humildes, que estén dispuestos a obedecerle y a hacer su voluntad. Dios escoge a David por su corazón. Fíjese que Dios escoge por hechos, no por derechos. Pastor, ¿qué me está diciendo? Le voy a explicar. David tenía 7 hermanos mayores, más fuertes que él, quizás más capaz que él. Esos pudieron haber sido escogidos por derecho. El hecho era que David tenía un corazón diferente al ellos, a que los hermanos lo tenían. Fíjese que el hecho era que David tenía un corazón alineado. Los hermanos no. Pastor, ¿cómo usted puede llegar a esa conclusión si no hubiesen sido escogidos? Hay gente que quiere crecer en ministerio por el derecho, no por hecho. Hay gente que quiere ser pastor dentro de la iglesia por derecho, no por hecho. Déjeme traerlo aquí a lo contemporáneo. Usted, si usted quiere ser pastor, usted tiene el deseo de ser pastor por el simplemente hecho de que usted tiene un curso teológico, que no tengo nada de problema con el curso teológico, no hay problema con eso. Inclusive es importante uno educarse, es muy bueno educarse. Pero si usted quiere tener la posición de pastor por el hecho de que usted tiene ese grado académico o ese conocimiento, pero usted no le gustan las ovejas, usted quiere ser pastor por derecho. Sin embargo, aquel que no ha buscado una posición, David no buscó ninguna posición, David no buscó ser el rey de Israel, David nunca lo buscó. Sin embargo, fue escogido por su corazón, porque sabía amar. Ese es escogido por el hecho. Fíjese que mientras estudiamos la palabra de Dios, vemos que el que Dios escogió para suplantar o mover, le tocaba el arpa. David le tocaba el arpa a Saúl. Mira el corazón humilde. Mira el corazón humilde de David. Que él iba a donde Saúl a tocarle el arpa, porque Saúl, en buen argot cristiano, estaba empichonado. Había un espíritu que lo atormentaba. David iba con su arpa a tocarle a Saúl, porque cuando David tocaba el arpa, Saúl o el espíritu dejaba de atormentarlo. Mire lo importante que es la adoración con un corazón alineado, con un corazón humilde, con un corazón recto, con un corazón conforme al de Dios. Mire lo importante y el poder que tiene la adoración en el corazón.
En el corazón que está dispuesto a someterse al Señor. En el corazón que está dispuesto a hacer y seguir la voluntad de Dios. Dios, tú eres bueno. Y fíjese que este espíritu fue, podemos decir, lo que fue autorizado por el Señor por causa de la desobediencia que tuvo Saúl. Y fíjese, luego de esto David halla gracia ante Saúl, lo hace su escudero. No te extrañe que cuando el Señor te quiere promover, tengas que servirle al cual tú vas a suplantar. No te extrañes que el Señor te escoja para servirle al desobediente. No te extrañe que el Señor te escoja para servirle a aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. David halló gracia delante de Saúl. Y fíjese, halló gracia para que fuese escudero. Todavía su posesión de rey, por lo cual había sido ungido en frente de sus hermanos. En frente de sus hermanos, David fue ungido por Samuel y lo ungió como rey de Israel, siendo un jovencito. Era el menor. Todavía no podía ir a la guerra, imagínese lo menor que era. Sin embargo, fue ungido por el profeta Samuel como rey de Israel. El espíritu paraba de atormentar a Saúl porque Saúl no era simplemente porque Saúl era diestro en el arpa. Era porque David, se extraña si estoy confundiendo, esté conmigo. Porque David tenía un corazón humilde delante de la presencia del Señor. Fíjese que cuando Dios escoge y unge a alguien, se encarga de glorificarse en situaciones que no hacen sentido en la lógica humana. Dios propicia el tiempo menos adecuado para mostrar su gloria. Pastor, ¿de qué me estás hablando? Pues sencillo, te voy a explicar. Dios puede llevarnos a cada uno de nosotros a llevar a cabo una obra sencilla. Pero esa obra sencilla puede ser cambiada o el Señor puede usarte para llevar a cabo algo extraordinario. Pastor, ¿qué usted me está queriendo decir? Fíjese, Yese, el papá de David, le da una instrucción a David. Le dice, oye, toma, llévale el lunch, llévale estos alimentos a tus hermanos. Y ve allá al campo de batalla, se lo lleva y yo necesito saber necesito saber que ellos estén bien. David siguió la instrucción. David llegó, dio los alimentos al que estaba encargado. Cuando nosotros recibimos una instrucción, no quiere decir que lo que estemos llevando a cabo lo tengamos que dejar perdido. Dice la palabra que David delegó el cuidado de las ovejas a alguien. No fue que salió corriendo, él fue diligente a dejar atrás su responsabilidad cubierta. Aquí nos enseña también el carácter de David en este tiempo. Más adelante sabemos que pecó, pero ese no es el mensaje de este día. Y David dejó sus ovejas, las ovejas de su padre, las cuales él cuidaba, las dejó en cuidado. Luego siguió la instrucción de su padre a ir al campo de batalla, a llevarle los alimentos a sus hermanos y ver que ellos estaban bien.
David siguió las instrucciones al pie de la letra. Pero cuando llega allá, llega al campo de batalla y está buscando a sus hermanos. Oye el filisteo, haciéndole la invitación al pueblo de Israel a que vinieran y lo vencieran. Estoy parafraseando la palabra para recoger un poco el mensaje. Y fíjese que David oye al filisteo o a Goliat. Muchos dicen que era un gigante, medía 3 metros. Si lo vamos a transferir en pies, podían ser algunos 9 pies. O sea, el tipo era alto. Era alguien que podía jugar en la NBA. Ahí vemos mucha gente que mide 7 pies. Sí, porque a veces pensamos, cuando habla de gigante, pensamos en este ser feo, en este ser, y era un hombre que era sumamente alto, 9 pies. Creado por Dios, todo lo que hay y había y habrá ha sido por Dios. Era un hombre alto de 3 pies, de 3 metros, 9 pies. Y se iba al frente de los israelitas a hacerle un reto. Le decía, vengan, el que me venza a mí, los filisteos, serán esclavos de Israel. Oye, el tipo estuvo 40 días. Tuvo 40 días de día y de noche que hacía la invitación al pueblo de Israel. Fíjese cuando dicen los escatólogos y todos estos eruditos de la palabra, que el número 40 puede ser un número de proceso. 40 días, 40 años en el desierto, 40 días en el desierto, 40 días de ayuno que tuvo el Señor. Ahora aquí 40 días con el filisteo. Y fíjese, mire lo que dice David en el verso 32. Que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear con él. Esto se lo dice a Saúl. Pero antes de eso, David oye y dice, este tipo no sabe que este es el ejército de Dios. Ahí fue que comenzó la victoria. Este tipo no sabe que este ejército es del Dios vivo. Este tipo no sabe con quién se está metiendo. Este tipo no sabe que este ejército le pertenece al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios santo, al Dios majestuoso, al Dios de la creación. Y fíjese que este paladín, también otro término que se usa para Goliat, continuaba con su reto al pueblo de Israel. Fíjese que luego de esto, David va y se encuentra con Saúl y le dice, yo voy a vencer a este tipo. Saúl lo subestima. Le dice, chico, tú eres chiquito, tú eres muy joven. Este tipo es un veterano de 20,000 campañas. Este tipo ha peleado con 25,000 guerras. Para que usted se me mantenga despierto. Oye, tú no vas a poder con este tipo. David le dice, oye, Saúl, yo he defendido mis ovejas peleando en contra de osos y leones. ¿Cuántos están aquí dispuestos a pelear con osos y leones? Pelee usted, yo no.
Fíjese que, y para ese tiempo no habían armas. Fíjese que David le dice a Saúl, oye, yo me he enfrentado a osos y leones y los he derribado y los he vencido. Lo mismo va a suceder con este tipo. Lo mismo va a suceder con el filisteo, este incircunciso. Lo mismo va a suceder con este tipo que está queriendo amedrentarnos. El ejército de Israel y el mismo Saúl. Actually, la palabra dice Saúl y el ejército de Israel. Está mencionando a Saúl porque Saúl era el líder que lideraba al pueblo de Israel. Le dice, oye, yo a este tipo yo lo voy a vencer, como he vencido los leones y los osos. Usted sabe el asunto. El asunto aquí es, o el problema aquí no fue Goliat. No era que habían filisteos en contra de Israel. Aquí el problema principal lo tuvo Saúl. Sí, porque estamos esperando a que yo le predique, y venceré mi gigante. Eso es lo que le gusta a la iglesia, esa parte de la victoria, de que David venció a los gigantes y usted va a vencer a los gigantes. Eso se oye bonito, pero la realidad del caso es que aquí, en este asunto específico, el problema lo tuvo Saúl. ¿Usted sabe por qué? Porque tuvo miedo de enfrentarse al enemigo. Y déjeme decirle más. El problema lo tuvo Saúl porque nunca reconoció en el nombre que debía ir. El problema lo tuvo Saúl porque ya estaba desconectado. Y Saúl le transfirió su miedo, su desconexión al pueblo de Israel. Pero usted quiere que yo le diga y venceremos nuestro gigante. Pero es que tengo que predicarle que cuando nosotros nos desconectamos, cuando no seguimos una instrucción divina, vamos a tener miedo a las circunstancias y a los problemas que se nos presenten en la vida. Usted quiere que yo le predique, venceremos el gigante, pero si es que te desconectas de Dios, nunca jamás vas a poder vencer a lo que se presente en tu vida. ¿Y sabes qué? Si usted se desconectan los suyos. Cuando usted se desconecta del Señor, el Señor se va a encargar de buscar a otro que venza los gigantes. Quiere que yo le diga, así te dice el Señor, usted va a vencer su Goliat. Pero es que toda victoria espiritual comienza y termina cuando reconocemos quién va delante de nosotros. Reconocemos, cuando vencemos y obtenemos victoria, es porque sabemos y reconocemos que Jehová va delante de nosotros. El problema no era Goliat ni los filisteos. Nunca lo fueron. Sin embargo, aquel que llamó a Dios por su corazón tuvo que enseñarle al mismo rey, Saúl, al que tenía la responsabilidad de liberar su pueblo, que estaba escondido, que le tenía miedo a ese tipo de 9 pies, 3 metros. Sin embargo, viene un jovencito y se le enfrenta. Y mire el dato curioso que es la base de este mensaje. Y se lo voy a volver a leer. David se colocó la espada del cinto. O sea, cuando Saúl
accede a que David vaya a pelear, Saúl le cede su armadura. Por eso aquí en el versículo 10, en el capítulo 17, versículos 39 y 40, dice que David se colocó la espada del cinto e hizo el intento de caminar. No pudo porque no estaba acostumbrado por ello, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl: no puedo moverme con estas cosas porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral, en su bolsa. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo. Le dije que a veces el Señor te va a dar una asignación que usted encuentra que es sencilla, pero cuando usted llega al lugar se encuentra que esa asignación no fue la sencillez, fue a que usted fuera a llevar algo a cabo extraordinariamente. David llegó allí para llevar a cabo algo extraordinario, pero David sabía que no iba solo, que alguien iba con él, y ese alguien es el Jehová. David reconocía que el ejército de Israel le pertenecía a Jehová. Y fíjese que usó un jovencito al que menos se veía posibilidades. Pero este jovencito tuvo, como decimos en Caguas, Puerto Rico, los pantalones bien puestos y decirle: oye, yo voy a pelear con este. Bueno, Saúl accede, le dice: toma mi armadura. Esto está sujeto a interpretaciones. Fíjese que quizás Saúl le pudo haber dado su armadura para que la gente creyera que pudo haber sido él. Podemos pensar en que Saúl le dio la armadura a David para que en realidad se cuidara. Pero ese no es el detalle. Como aprendimos los días, cuando la Biblia calla, usted calla, como nos enseñó nuestra pastora Elsa. Pelee con sus piedras. Pelee con sus piedras. No te pongas la armadura del otro. Usted y yo tenemos un diseño diferente. Y el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado una herramienta para poder enfrentar cualquier situación. No dependas de la armadura del otro. No dependas de la oración del otro, cuando usted mismo tiene acceso al mismo Dios. No dependas de la armadura del otro. Usa lo que Dios te ha dado. Esas 5 piedras pueden ser más grandes que la espada y que la armadura que te puedan prestar. Usted tiene la capacidad, provista por el Señor, si usted tiene el corazón correcto y alineado. Aquí hay condiciones. Déjame hacer este paréntesis. Para nosotros obtener victoria hay unas condiciones que nosotros tenemos que llevar a cabo. Nuestro corazón tiene que estar alineado. Nosotros tenemos que tener comunión con el Señor. Tenemos que tener una relación cercana con el Señor. Las victorias vienen conforme a la relación, a la consagración, a la santidad que yo pueda tener. Si en mí hay rencor, hay odio, raíces de amargura, yo no voy a poder vencer a nadie. Tiene que haber humildad en nosotros para poder vencer a aquello que se quiera levantar delante de nosotros. Cuando hay humildad, sometimiento y reconocemos que Dios es nuestro Dios, toda adversidad, créame, va a ser vencida. Pero el pueblo de Cristo nos gusta tener victoria sentados enfrente del televisor o del teléfono. Tenemos 5 piedras y una honda, pero sobre todo tenemos a Jehová, que va delante de nosotros, que vence todo gigante, que vence toda adversidad,
que vence toda maldad. El tipo estuvo 40 días. Y si vamos a la palabra, este filisteo tenía una armadura de bronce, una armadura extraordinaria, la cual no tenía David. 5 piedras y una honda era lo que tenía David. A veces esperamos a querer tener muchos para poder enfrentarnos a las situaciones y a los problemas que tenemos. Usted lo que necesita es ir en nombre de Jesús, en nombre del Señor Todopoderoso. Eso es lo único que nosotros necesitamos. A veces queremos ponerlo la armadura del otro sin poder cargarla, porque no es nuestro diseño. No es la armadura del otro. El Señor te ha dado las armas suficientes para pelear la batalla que se te pueda enfrentar. Fíjese que este filisteo de 9 pies de alto, con una armadura extraordinaria, que subestimó a David porque lo vio pequeño, lo vio con su vara de pastor. Le dijo, oye, ¿tú te crees que yo soy un perro con esa vara? Y él le dice, yo vengo en el nombre de Jesús. Tú vienes con espada, yo vengo en el nombre de Jesús. Tú vienes con toda tu armadura grande y fancy, yo vengo en el nombre de Jesús. No, que tú vienes con tu grandeza de yo no sé qué, y yo vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jehová de los ejércitos específicamente, dice la palabra, en el nombre del Dios poderoso y el Dios de este ejército, dice la palabra. En realidad, no fueron las 5 piedras, no fue la onda, no fue la vara, fue el nombre, sobre todo nombre, que venció al gigante, al Goliat. Fíjese que tenía un casco de bronce. La piedra tuvo que haber traspasado ese casco de bronce. Dice que la piedra se incrustó en la frente, en la cabeza que controla todo. Imagínese la victoria que tuvo David, porque confió en Jehová de los ejércitos. Le da con la piedra en la frente, se queda incrustada, él cae al piso, ni corto ni perezoso. David fue, tomó la misma espada y le corta la cabeza. A veces al enemigo lo tenemos que matar con tus mismas armas. Le corta la cabeza, luego toma la cabeza. Aquí está. Ah, pero aquí viene la fiesta. Después que uno se sacrifica, después que David lleva esto todo a cabo, viene el ejército de Israel y se va detrás de los filisteos. Y los filisteos comenzaron a correr. Pero uno fue en el nombre de Jehová. Uno fue en el nombre de Jehová y abrió puerta para la victoria. El ejército de Israel fue detrás de los filisteos porque pudo ver, mas no creyó lo que hizo Dios con David. Nosotros, el pueblo de Dios, vamos a ser usados por el Señor para que aquellos que no creen, crean. Pero van a creer si nosotros creemos y si nosotros en realidad estamos consagrados con Él. La mejor prédica que le podemos dar al que no cree o al que le falta la fe
es ver cómo nosotros vamos en el nombre de Jesús, de Jehová de los ejércitos, y vencemos nuestras situaciones. Que en medio de la prueba yo estoy alabando, que en medio de la prueba estoy tocando mi arpa, que en medio de la prueba estoy gozoso, que en medio de la prueba estoy alabando al Señor, que en medio de la prueba estoy viendo que Dios está delante de mí, que en medio de la prueba el Señor va delante de mí, y que no dependo de la armadura del otro, que no dependo de la armadura que no vio lo que yo estoy viendo, que no dependo de la armadura de aquel que no tuvo la valentía suficiente de ir en contra de aquel que se levantó contra mí. Pero vencerás tus gigantes. Vencerás a tu Goliat. Vences a tu Goliat si reconoces quién te gobierna. Vences tu Goliat si no te amedrentas. Vence a tu Goliat si reconoces quién es el Dios de los cielos. Gloria a Dios. Cuando Dios escoge a uno, es porque hay un corazón alineado. Y en esta tarde, en esta mañana todavía, yo te invito, iglesia. Yo te invito a que no le tomemos miedo a lo que se puede presentar a nuestra vida. Que no le tomemos miedo o temor a lo que se puede levantar. Toda victoria es consumada conforme a quien nosotros creemos. Porque si creemos que nuestra misma circunstancia es más grande más grande que el Dios que nosotros predicamos, créeme que vamos a estar 40 días o más oyendo la circunstancia, oyendo el problema. Tenemos que vivir en fe y creyendo que el Señor hará, siendo determinados, espiritualmente determinados, confiando que el Señor hace conforme a su voluntad en la vida de nosotros, pero tenemos que ser determinados, tenemos que ser valientes a enfrentar cualquier prueba que se presente. Que si tu hijo está descarriado, cree que él va a volver. Que si hubo un diagnóstico de cáncer, cree que él va a vencer. Que si hay una deuda que apareció a lo último y no sabía de dónde venía, cree que él va a continuar saldando la deuda. Trabajo de nosotros, condición, conságrese. Conságrese. Alineemos nuestro corazón con el de Dios. Venceremos nuestros gigantes conforme al corazón que tengamos y conforme nosotros creamos. Fíjese que estoy hablando de Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. A veces el que no cree en Dios, a veces tiene más fe que los que creemos en el Señor. Cuando nosotros se supone que le enseñemos a la gente lo que es la fe real. Mucha gente cree en el universo, mucha gente cree en las piedritas esas, mucha gente cree en dioses de palo. Sin embargo, nosotros tenemos libre acceso al Dios que creó todo y a veces nuestra fe mengua. Hablamos de un Dios que creó todo, pero nos cuesta creer en el Dios que creó todo. Mire, iglesia, lo que estamos viendo alrededor se va a poner más fuerte. No es que esté profetizando, es que esté establecido en la palabra. Hay momentos, va a haber momentos que se va a poner un poco más fuerte la situación allá afuera con la misma familia.
Ese es el Goliat que se está levantando en este tiempo. Ese es el gigante que se está levantando en este tiempo. Nuestra familia, ni ninguno de nosotros va a ser tocado si nosotros en realidad tenemos fe en el Señor. No se levantará ningún Goliat en nuestro matrimonio si nosotros vivimos creyendo en el Señor, si nuestro corazón está alineado con Él. No se va a levantar ninguna inmoralidad sexual en ninguno de nosotros si nuestro corazón está conforme al de Él y si en realidad nosotros creemos en Él. El que usted y yo creamos en Dios no quiere decir que no se levanten cosas, pero usted y yo tenemos que creer que ya tenemos la victoria. Es que David ya la tenía, la victoria. Ya estaba consumada en su mente, en su espíritu. Ya estaba consumada. Antes de tomar sus 5 piedras y su honda, ya David tenía la victoria en su ser. Pero nos cuesta creer que Dios ya ha ganado la batalla. Endiosamos la situación, mas no el Dios que predicamos. ¡Ah! Lo voy a repetir más suavecito. A veces endiosamos más la situación, lo hacemos más grande que el mismo Dios que predicamos. Lo que se haya querido levantar en este tiempo, usted y yo tenemos que creer que ya Dios lo ha vencido. Porque este escuadrón, como dice la palabra, este ejército le pertenece al Dios vivo. Porque el pueblo de Dios es el ejército de Él y está protegido por Él. Su trabajo y el mío es creerle a Él y creer que ya la batalla está consumada. Comienza la batalla a consumarse conforme a nuestro pensamiento y a nuestro ser. No es a los que se quiera levantar. No es la circunstancia la que tiene la victoria. Usted le cede la victoria, le cedemos la victoria cuando nos rendimos al problema, situación, persona, lo que se quiera levantar. Pero cuando creemos al Dios Todopoderoso, créame que ya la victoria está en nosotros. ¿A quién le creeremos? ¿Qué estamos viendo? ¿A nuestro Goliat? ¿O al Dios del ejército que servimos? ¿Qué estamos viendo en nosotros? ¿Lo grande que pueda ser nuestro Goliat? ¿O al Dios del ejército que es más grande que el Goliat? Aquí hay un asunto de fe. Aquí hay un asunto de fe y tiene que ver con la visión. Y se nos va la perspectiva de que el Dios que no vemos es más grande que nosotros. Es más grande que el problema. Es más grande que lo que se pueda levantar en este tiempo. Usted y yo no necesitamos ver para creer. Si usted no lo puede ver a través de la palabra, tenemos problemas. Vamos a ser un pueblo incrédulo. Podemos venir domingos y miércoles, pero si no creo lo que hay aquí y que la esencia del Dios vivo vive en mí, créeme que vamos a ver el problema mucho más grande que nosotros. No podemos ser una iglesia incrédula. No podemos ser una iglesia que nos domine en nuestros problemas. Debemos ser una iglesia que se levanta en cualquier adversidad y ve la victoria desde
comienzo de la misma adversidad. Póngase de pie.